Yo siempre he aprendido en política que quien le contesta a don nadie se vuelve don ninguno. Y por eso no íbamos a contestarle al congresista Pasa, que dice que tiene 3 periodos acá, pero no pasa de ser don nadie. Él ha tenido el atrevimiento de leer un papel que no ha escrito, evidentemente, que se lo han puesto para que lo lea, a proferir insultos. Y él no tiene ninguna autoridad moral para levantar la voz contra ningún partido político. Porque él es una de las personas que está contribuyendo al desprestigio del Parlamento con actitudes hostiles que siempre la población rechaza. Cuando se ve a un parlamentario borracho pasándose la luz roja y llamándole la atención a los policías que se lo paran, la población rechaza a todo el Parlamento. Y ese tipo de parlamentarios, presidente, son los que se atreven a levantar la mano contra nosotros. Continúe. Eso no lo podemos aceptar, que ni siquiera tienen la capacidad de poder esgrimir sus propias ideas y traen un papel que se lo traen escrito para que lo lea, comprobando que ni siquiera podría pasar la prueba PISA, presidente, porque no entiende ni lo que lee. Así que eso, presidente, eso no lo podemos dejar pasar. No por el hecho de las cosas que haya podido decir, que ni él siquiera las ha entendido, sino por el hecho de que los congresistas que contribuyen al desprestigio del Parlamento con esas actitudes personales de soberbia, de ataque a la Policía Nacional y de andar por las calles en estado etílico, no tienen ninguna autoridad moral para poder hacer uso de la palabra en el Congreso, presidente. Congresista Pasa, alusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Continúe con esta Pasa. Señor presidente, por su intervenio, quiero manifestar lo siguiente. No pensé que las verdades eran hirientes hacia las personas con que se ha mencionado. Y quiero contestar primeramente al señor representante del fujimorismo. Él manifiesta y hace alarde de que se ha tenido un incidente con la policía. Y eso es verdad y es público. No se dice las causas y los efectos. Y creo de que eso ha sido aclarado debidamente. Eso no es óbice para que nosotros no tengamos la autoridad moral suficiente, señor. Nosotros, o el que habla diría mejor, de repente no lo hace con la flexibilidad del caso, de repente no hace con la facilidad del caso, de que cuando es un propagandista de televisión, no tengo de repente la virtud de hacerlo así. Continúe. Creo firmemente, señor, que sí tengo la autoridad moral y con el respeto al señor Mulder. 3 veces congresista con mucha dignidad. Yo siempre he tenido la oportunidad de respetar, pero esta es la historia, señor, yo no sé por qué se amarga. Esto es verdad, señor. ¿En qué lo he ofendido? Considero de que soy una persona, tanto usted como el otro señor, que son gente que viven del Congreso, viven en el Congreso. ¿En qué lo he ofendido? ¿En qué, por su intermedio, señor, en qué les he ofendido? ¿En qué se les ha ofendido? La historia está escrita. La historia está escrita, señor. La historia está escrita, señor. No es ofender al partido aprista decir que han tenido ministros y han tenido ministros corruptos. No es ofensa decir, no es. Culmine, congresista. No es ofensa. No es ofensa decir. No es ofensa decir. Si el que grita tiene más razón, señor, puedo gritar. No es ofensa decir, señor. No es ofensa decir, señor. No es ofensa decir de que su presidente, incluso el presidente Alan García, ha sido uno de los más corruptos que ha habido y prontamente lo vamos a ver aquí en el Congreso. No es. Congresista Pasa, le piden. ¿Cuál frase, congresista? ¿Cuál es? Le pido, congresista Pasa,
¿Qué voy que a retire retirar, la frase señor? de corruptos a dos dirigentes del ¿Qué Partido voy a Aprista. retirar, señor, si la palabra está escrita? La historia está escrita de la ministra que ha Congresista tenido. Pasa, están exigiendo que retire la frase de corruptos. No voy Para a darle retirar, viabilidad señor, al porque Pleno, la le historia pido- está escrita, señor. La historia está escrita. La ministra, no voy a retirar, señor. Congresista Pasa, le pido dar viabilidad al Pleno y por la viabilidad del Pleno le pido que retire las frases mediante las que calificó de corruptos a funcionarios del gobierno anterior. No lo voy a retirar, señor, porque yo no he ofendido a nadie. Le pido que la retire. Si usted me lo pide, con mucho respeto, acepto retirar la palabra que lo cree inconveniente. Congresista Velázquez. Presidente, algunos voceros del gobierno han venido diciendo que esta interpelación se debe llevar con el mejor ánimo y respeto en el advenimiento del fallo de la Haya. A este señor, que no tiene autoridad moral, ¿cómo puede tener autoridad moral? Tranquilo. Un par de cervezas. Congresista Velázquez, el congresista Pasa, le retire la frase que no tiene autoridad moral. Presidente, yo puedo retirar todos los términos que usted me solicite que lo retire. Gracias. Lo que yo sí quiero decir, señor, que la persona que ha levantado un grave infundio contra una mujer ausente